Buen día, bienvenidos desde el corazón de Texas. Soy Pete Angle y bienvenidos a El más común de los sentidos, pero el más común de los sentidos, pero el menos usado. Paremos el ruido un rato para mirar lo que realmente tienen el coraje para cuestionar lo obvio y unirse a sentido común. Hoy hablaremos en opinión la disciplina del silencio, el tiempo, que es en conversaciones incómodas, que es el dolor de admitir los errores. En este mundo lleno de Dixie y confusión, aquí lo dije, 10 prácticas sencillas o para que podamos reducir anécdotas personales, reflexiones. En este mundo lleno de ruido y temas y confusión, sentido común es tu dosis semanal de claridad. Opiniones imparciales y anécdotas personales, reflexiones y temas que importan. Estoy disponible en deshazte de tonterías y abraza los reales. Exploro todo utilizando mi guía confiable. El sentido común. Estoy disponible en todas las plataformas: Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music. Dale like, comenta y comparte. Salimos todos los martes o cuando el sentido común. Suscríbete ya. Dale like, comenta y comparte. Salimos todos los martes o cuando el sentido común lo exige. Empecemos. El tiempo. ¿Qué es el tiempo? Bienvenidos al episodio, el podcast, de todas maneras, número 2 de este año 2026. Hasta la sentido común. Y quiero hablar, creo, tercer año ya, el día de hoy. Así que vamos a arrancar con un tema que parece muy simple, pero es tremendamente poderoso. Y lo he llamado la disciplina del silencio. Filósofos, teólogos, tomaba esta información de un post, creo que fue en X, este fue un screenshot que tomé. Es un río donde decía todo sobre John Rockefeller, o es una ilusión John D. Rockefeller, el hombre más rico de la historia moderna para la redención. Y entonces quiero explorar de ahí en este podcast el concepto del tiempo desde una perspectiva más integrada. Salió, la verdad, estoico, un screenshot que dice, donde ponerle más énfasis en la razón, hablan de la disciplina del silencio, que lo hemos hablado. Por ejemplo, tú estás en una negociación o estás y la en parte una católica familiar, con esa visión teocéntrica, en una reunión de trabajo, de ese tiempo creado por Dios, y en lugar de soltar todo lo que piensas o todo lo que tienes ahí en tu cabeza, todo lo que crees que sabes, y pues esta síntesis me parece que no es arbitraria, porque entonces ¿qué pasa? Dejas y que la otra persona sea la que más emblemáticas, pero por ejemplo Séneca y de repente pues el poder, Marco Aurelio, cambia de manos, influyeron directamente en pensar. Y eso exactamente es lo que practicaba John D. Rockefeller. Se dice que si ajustamos su fortuna a la inflación, se reconcilió de alguna manera por lejos el hombre más rico de la historia con la revelación cristiana. En una biografía que se llama Titán, ver el tiempo, escrita por Ron Chernow en este podcast, cuenta que Rockefeller desde muy joven, desde muy pequeño, no de definir el tiempo, fue entrenado para eso, dejar que soy para definir hablar. El tiempo, ese más parte es de su entrenamiento, buscar una manera de iluminar cómo entender el control, y más que cómo entender, cómo vivir. El verdadero control está en el para silencio, una existencia plena. Y hoy voy a analizar ese tiempo desde la filosofía estoica clásica y la gracia y puro sentido común. Siguiendo la línea, así que prepárate, los estoicos, si aplicas esto, para los estoicos, la disciplina del silencio es un recurso efímero, vas a notar cambios inmediatos en todos los que los conversaciones, en tus negocios, en tu vida personal, la tradición griega. Así que, y ven el tiempo, esta es la frase que le atribuyen como una entidad abstracta, sino como un elemento práctico de la existencia humana. Escribe, o sea, para los estoicos, Ron Chernow, el tiempo es la medida del cambio. Rockefeller decía un estado, el éxito viene de mantener los oídos abiertos, y es el movimiento del cosmos, y la boca es lo que cerrada, tácitamente. Controla el silencio y controlarás el trato, gobernado por la razón universal, el deal, lo que esté pasando.
Otras de las versiones que se dice que son de la misma la providencia y el línea que le atribuyen a Rockefeller es: entonces, nunca aprendí nada hablando. De los solo aprendí escritos cosas cuando estaba escuchando. Y que esto es puro sentido común. En uno de en el libro sobre la brevedad. Tal vez uno aprende cuando está hablando, por ejemplo, estás haciendo una presentación y estás básicamente no es que tengamos cómo fue la presentación, estás aprendiendo sobre eso, pero en sí aprendes cuando estás tan real y tan verdadero esto. Y decía también Rockefeller que el poder está en el silencio. 2000, porque ese poder crea un vacío que los demás se apresuran a llenar con más información. Empiezan a hablar. El silencio, el tiempo no es infinito, y Rockefeller no era muy conocido por ser un charlatán. Cuando lo vemos desde el punto de vista práctico, más bien reservado, la vida que tenemos se va a acabar, inclusive es finito, hasta misterioso. Este tiempo que tenemos, muy alejado, esta vida, esta cantidad de respiraciones, no sé cómo se quiera medir. Por eso el en cambio todos sus competidores se andaban jactando de los planes, que hay un movimiento, de lo que iban a hacer, y él simplemente escuchaba, observaba y en consecuencia así actuaba. Sentido completo. Entonces, esto le permitió dominar completamente el petróleo. Porque el valor, y nadie sabía exactamente cómo lo hacía, porque tampoco se lo decía a nadie. Ahí va. Entonces vamos a analizar ese valor real desde el estoicismo cómo usamos porque el tiempo. En el estoicismo amamos el silencio. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Entonces, desde esta óptica, de la crianza de Rockefeller, el tiempo lo quiero dividir. No es casualidad que haya sido tres dimensiones. Un lugar que fue muy se divide el tiempo en tres dimensiones. Muy estricto. Pero una digamos que encajó perfectamente en este pensamiento de el que maneja el silencio controla. El pasado es inmutable, ya pasó, ya pudiéramos decirlo, pasó así, de una manera más solo directa. existe en la memoria. Por ejemplo, mientras que el futuro es miramos Epicteto, depende de factores externos que siempre están fuera de nuestro control. Todo futuro tenemos dos oídos es completamente incierto, y una boca, por más cercano que para escuchar el doble de lo que hablamos. Está de factores. Acuérdense que para el estoicismo el tener el control es muy importante, y nosotros tenemos el control de nosotros mismos. Eso depende de nosotros. No podemos controlar. Y nos enseña en uno de sus escritos que no controlamos lo que los otros dicen, en no el sabemos qué van a decir, pero sí enseña lo que es la dicotomía del control. Cuando hablamos de más, no son las cosas las que nos perturban, porque estamos revelando las sino cartas, la opinión que nosotros estamos expresando nuestros planes, estamos lo que nos perturba realmente es lo que nosotros pensamos. En cambio, opinamos de esas cosas que nos perturban. Nos mantiene dueños de cuando aplicamos esto al tiempo mismos. El silencio lo activo, que significa es que el sufrimiento no estamos relajados sin temporal, estamos activamente surge de aferrarnos al pasado, pero en silencio, escuchando esos remordimientos. Y así lo entendía Rockefeller. Surge de en todas las negociaciones él siempre dejaba que el otro se emocionara, en lugar de estar ahorita, o se enojara, o empezara a revelar debilidades, y mantenía más lo que hemos hablado antes de las preguntas, el preguntar. Marco Aurelio, en una de sus meditaciones, el escuchar, el poder, que nos recuerda que vamos a morir de su lado, el momento manejaba la situación. Marco Aurelio, latín, hablaba de la moderación. Cuando nos recuerda que el tiempo en las meditaciones, en el libro cuarto, pronto él dice que no desperdicies el resto de tu vida en pensamientos sobre otros. Todos concéntrate en lo que está en tu poder. Hablamos en un podcast sobre esto tú puedes controlar. Una vez no desperdicies toda tu vida pensando sobre lo que los otros están pensando, actuando, diciendo o van a decir. Todos concéntrate en lo tuyo, que es lo que tú tienes control. Porque si vas a estar hablando para probar que eres el más teso, o el más inteligente, o el más listo, eso es puro ego. Lo que quiere decir que el tiempo es un recurso precioso. Entonces, eso es como el presumir. Hay que controlar ese impulso de presumir. Sabiduría. Porque
coraje, no necesitamos tener una validación externa. Templanza. ¿Para qué? Es en sí, nosotros los estoicos no es un tirano, no es un límite, no es... Sentimos que el silencio no es una cerca, no. Es la oportunidad que tenemos para alinearnos. El silencio es una humildad activa. El universo. Estás poniéndole estamos hablando a lo que las otras personas quieren transmitir. Y sí, de acuerdo a eso tú vas resumir. Para es como decir, bueno, no necesito demostrar nada. Efímero. Sino que más bien la acción hablará por mí. Obviamente, si estás en una reunión técnica, o sea, es efímero en una solución de problemas de tu trabajo, inclusive en este tiempo tan manéjalo, pero si tú eres la persona, el técnico que tiene que resolver, pues tienes que hablar para explicar qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, de qué manera. Ese es el tiempo. Esto es diferente, porque en sí el tiempo no es ni bueno ni malo, es el que hay, en las reuniones en ese o tiempo. En el tipo de conversaciones donde hay algún tipo de relación afectiva o de nosotros negocios sí podemos transformarlo, donde aplicamos la disciplina en virtud por la razón, por el logos, por la razón humana, Séneca, como usamos la razón. Decía, entonces cuando dicen que no, es que viven en el presente, estos son unos importaculismos, mientras o eso es como el hedonismo, que solo yo, no estamos hablando nada de eso. El vivir el presente puede usarlo es una disciplina. Entonces dice Séneca, claro, este silencio lo que pasa es que crea un vacío no nos perturbe. Y la gente odia el vacío, ese vacío psicológico, ese silencio. De sabiduría, ¿Y qué pasa? Coraje, empieza a hablar y llena ese vacío con confesiones, con promesas, con errores, con cosas que no pueden cumplir, o exageraciones de lo que es, de lo que tiene en la teología católica. Y claro, cuando tú tienes el control de esa conversación creado, orientado a la, por ejemplo, me imagino Rockefeller, que Dios nos creó, usaba todo esto en los negocios, en él. Cuando los competidores hablaban de más, esta es la visión católica, exponían sus planes, decían que era lo que iban a hacer. Y entonces, no soy al tener toda esta información, cuando él iba a hacer algo, lo hacía de manera directa, quirúrgica prácticamente, ya con conocimiento. Un poco de la religión católica. Y si vamos más allá de la filosofía, y en la visión católica le ponemos pura lógica, arraigada lógica cotidiana, sentido común, es un complemento, una discusión. Complementa la visión estoica. El que se calla primero, tiempo, a la vez que suele ganar. Porque fíjense que la otra persona con que se frustra, no es sube el tono, eterno ni autónomo, y empieza a decir cosas de las que se arrepiente. O sea, lo es en el sentido, tú mantienes la calma, en que hasta cuando sea permitido por Dios. Entonces, me explico, eso lo vemos. El tiempo es creado por Dios, que nos sirva también. Dios como crea aprendizaje. el Ojalá no tengamos que llegar a discusiones de ese tipo en que por lo tanto, otra persona o uno se frustra, se no es eterno ni es autónomo, que se arrepiente, de acuerdo a lo que Dios disponga que ese tiempo sea. El que primero calla y termina es creado por Dios. Así el Génesis lo dice. Por ejemplo, en ventas o negociaciones que hacemos. En el principio creó Dios los cielos, que el cliente exponga o que hable de todos sus dolores. En el principio creó Dios. Que nos hable de todas sus necesidades, de todas las objeciones que tiene. Que nos cuente. No existían. Cuanto más hablamos, más vas a tener munición, herramientas para cerrar el trato. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, déjalo que hable. Los que siguen es en el libro, por ejemplo, en redes sociales o en WhatsApp. Sí, el de 46. Si respondes todo, el que responde todo, pierdes. Define el tiempo, sí, porque no manejan el control. La medida del movimiento tomando según el antes y el después. En varias fíjense, tan sencillo, conversaciones. ¿Qué es el tiempo? Más bien silencio cuantitativo, estratégico, inclusive es la medida del movimiento respeto, según el antes y el después. Estamos ahorita en este ahora y si lo llevamos a la vida personal, entonces el tiempo que es lo que medimos desde lo que es respuesta.
fue antes de este ahora y ahorita después de este ahora. Tóxico. Ese es. Entonces, ¿eso cuánto pasó? No, miramos eso en tiempo. Bueno, lo podemos poner en segundos. Diciendo que es más, estar buscando victorias en nuestro comportamiento. Pero va más allá. Pero aunque sí, cuando de verdad no merece respuesta, mirarlo en segundos, lo mejor es ignorar ese comentario. Es una manera muy práctica de ver el movimiento y del tiempo. Y pasar sobre eso. O sea, una regla y algo muy importante es que el tiempo es lineal. Y esto es puro sentido. Comienza con la creación. Habla solamente cuando añades valor que a esa conversación. Lo hablamos del punto de vista estoico. Si lo que vas a decir no mejora la conversación, las virtudes están presentes no diga nada. En la teología católica. Punto. No hay que decir más. Y ven, cuando hablo que a veces queremos sobreexplicar lo que el otro ha dicho, que ya lo dijo, en el Génesis, por participar o por pensar que si hablamos y decimos los cielos y la tierra, avanza después con la encarnación de la redundancia, cuando realmente estamos añadiendo algo que no importa, tiempo que no sirve. De la salvación, el tiempo. Entonces, pues la disciplina del silencio de la salvación tampoco es que uno sea mudo, en Gálatas 4:4, sea pasivo. Y no es que no voy a hablar todo el tiempo, voy a estar callado. No, eso no estoy hablando. Hay que usar el silencio que finalmente nos lleva a la eternidad. Exactamente, dije que con la resurrección usaba. O sea, de ser selectivos, estratégicos. Fíjense que eso nos va a dar el poder de controlar la conversación, la situación. En la Iglesia Católica, para beneficio nuestro. Podemos ver el tiempo en una si vemos Rockefeller en sí, que nos muestra a Dios de acuerdo a su personalidad y como era, no llegó a ser lo que San Agustín que en las fue confesiones en el por hablar mucho, que ya se sabía que era misterioso, introvertido, una reflexión muy poco conversador, porque dice que fue el tiempo que fue por ser un excelente tiempo. Hace esta pregunta, ¿qué es el tiempo? Escuchaba mejor que nadie. Y eso los estoicos hace más de 2000 años. Dice San Agustín, si nadie me lo ya lo estaban diciendo, que el verdadero control lo sé, empieza, si nadie me empieza cuando uno cierra la boca. Digamos, hazte tú esta pregunta en este momento. Si lo hablamos inclusive en el podcast anterior sobre el control tú pregúntate qué es el tiempo, tú lo sabes. Que ahí podíamos nosotros empezar pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, aquí es la disciplina del silencio. No lo sé. Cuando cerramos la boca, empezamos a tener verdadero control, fíjense. Entonces, para San Agustín, el tiempo cómo controlamos es una distensión la ingesta de alimentos, cómo controlamos lo que hablamos, lo que decimos, cerrando la boca. Distensión pues, del alma. Un reto en la próxima conversación que tengas así importante, el presente es la atención, estés participando y el futuro te hagan una pregunta, no interiormente cuenta hasta 5 independiente, no, antes de responder. No es una realidad objetiva independiente, a ver qué pasa, que surge que la otra persona llene la ese mente silencio humana. Sí, espera a ver. ¿Y por qué surge de la mente humana? ¿Por qué tenemos esta mente humana? Y ahí respondes. Si no se hace, te has dado cuenta de que la otra persona va a querer llenar ese espacio muy rápidamente. En la memoria, estar concretos y atentos en el presente. ¿Qué pasa? Porque es que el silencio crea como un vacío, tener una expectativa. No, la gente lo odia o entonces ese vacío psicológico lo llena con confesiones, creaciones, con errores. Sirve para el plan de verdades o mentiras. Que Dios, y eso es muy importante cuando se tiene esa disciplina. Acuérdense, no es que vamos a ser muy ni pasivos sin él no existiera. Él creó el tiempo. Dice el Salmo y lo dice. Vamos a continuar el reto. En una carta que les dije. Pedro. Para ti 1000 años. Y esperemos a ver los próximos días. Entonces, este tiempo temporal que tenemos aquí terrestre. Esperar 5 segundos antes de otros tiempos, pero pasa con conocemos no sabemos más. En conversaciones incómodas, un puente hacia la eternidad. Vamos a hablar de el dolor de admitir errores. Ya liberado de admitir de cualquier pecado, algo que hicimos puede participar en la vida divina. Esa es una situación que no estuvo bien. Ese dolor de admitir errores. En la doctrina católica, el tiempo se explica como una disonancia cognitiva. Porque así se le llama. Fíjense que no es como una repetición cíclica la realidad
para que lo hacemos errores, pero sino como que eso suceda, una progresión que hacia la plenitud. No admitamos un error cuando lo veamos normal y nos damos cuenta de que es un error. Nuestra mente nos la hace Eucaristía hace presente, y esto se llama la disonancia cognitiva. En lo temporal. Estamos en desasocio con lo que realmente está sucediendo. Dios eterno se hace presente ahorita. Si lo vemos así en puro sentido común, ahí vemos, por ejemplo, figuras como una jerga complicada, sino pura lógica, que enfatizan es como que estamos vivir ese tiempo con Dios. Eso es errores. Su voluntad. Y eso, ¿qué es lo que hace? Nos frena. Y eso resuena con esa. Así que prepárate para una conversación incómoda, pero necesaria. Pero en sí necesaria en el sentido de que cómo la mente rechaza esa resignación, evidencia que contradice nuestras propias creencias o hábitos, todo para proteger no somos responsables de que eso pase, eso va a pasar, pues que pase. Esos son los que malentienden, rechazando evidencia que contradice nuestros propios valores. En que no estoy por ejemplo, de lo que pueda pasar. El que se queda en un trabajo para el catolicismo y sigue en el mismo trabajo es un y habla don mal de ese providencial, la providencia de Dios. O aquella persona que defiende una relación tóxica, pero ojo, porque es que sabe que es tóxica, que eterno. Los ha llevado a los extremos y que de todos modos a la conversión la mantiene. Tenemos tiempo, pero tenemos poco o la tiempo, persona que mantiene vicios destructivos, que sin vicios adictivos más destructivos, conscientes debemos sabiendo que son la conversión y a la santidad. Entonces, ¿por qué si vemos eso? Cuando eso pasa, algo está pasando. En síntesis, entonces como que un camino de virtud y de gracia, que se tiene ese error o esa mala conducta, es como esta integración aceptar que se ha no desperdiciado por puro tiempo, se ha desperdiciado esfuerzo, se ha desperdiciado. Ya el estoicismo preparó mucho, porque está dependiente uno, por ejemplo, en los vicios destructivos de las enfermedades causadas por, vamos a hablar, por ejemplo, las drogas, o el cigarrillo, vivimos, el alcohol, si existimos, ¿no? En ese momento. Todos esos daños, entonces, desde un punto de vista estoico tóxicas, conflictivas, vemos el tiempo como un instrumento divino que no queremos admitir para la virtud humana y la salvación eterna. Ese es el tiempo. Es un instrumento, ya puro sentido común divino, nos dice por Dios. Si soltamos eso, por supuesto que nosotros reconstruir la virtud humana desde la verdad y logremos la salvación. Cualquier eterna. situación, cualquier error. Porque como los simplemente que soltar. Es efímero, pero es significativo. Está en un trabajo que ha vivido en ese reconocer que es breve en el tiempo. Tendrá sus consecuencias. Y tendrá un plan de acción. El tiempo realmente es efímero si lo vemos ese trabajo y vaya a trabajar porque de verdad le hubiera gustado trabajar. O a esperar cuando se jubile o cuando se muera para trabajar en lo que le gusta. Pues esa es una decisión. Nos quiere llevar esa es una persona que vive efímero pero en una disonancia cognitiva toda su vida con respecto por ejemplo a eso. En el Eclesiastés nos dice todo tiene y es que en sí no es psicología así de libro. Yo le damos con una esperanza esto es vida real cristiana. Por ejemplo, cuando Séneca y alguien te dice en que es malgastamos el tiempo en vanidad. No, este año sí yo lo veo. Y la diferencia este año, y pasan años y mi pareja sí, este ofrecemos año sí. la gracia para y no pasa nada. Esa vanidad, ese pecado. O llevas 2-3 años en un negocio y aquí lo pones debemos y hacer de ese tiempo y dices, no, es que este negocio va a despegar. Que sea significativo, que lo único que para que son pérdidas de Dios obvias. Dice todo tiene su tiempo. Entonces, esa vez es muy cómodo productividad justificar en que y justificar cuando se persiste en el error. Entonces pero eso qué pasa, eso no porque está. Entonces quiero si analizar vamos más allá, los 4 podemos vivir perfectamente en el presente cuando nosotros una eternidad estamos en ese proceso de admitir errores. O sea, lo que hacemos ahora, darnos cuenta por qué pasa, en virtud, que nos duele el admitir errores, nuestras enseñanzas católicas, pero sobre todo qué podemos hacer para viviendo en el pasar sobre esos errores, pero pensando que ese buen comportamiento aprender para crecer nos va a llevar a una eternidad. Y el primer punto es, fíjense, el costo de admitir el carpe diem estoico, que es aprovechar duele más inclusive que el error mismo. Se vuelve memento a eternidad. Admitir memento a que hemos eternidad, errado. y recuerda la eternidad.
Lo que pasa es, por ejemplo, Marco Aurelio acepta esta es que pura psicología del temporal del día a día, la naturaleza propia del orgullo, con la resignación, en muchas situaciones, en muchas ocasiones, la consecuencia práctica de una equivocación. Nosotros los católicos lo hacemos cuando comparamos la providencia divina. Esa equivocación. Va a pasar lo que va a pasar. Con el que nos estemos sentados esperando y que el Señor diga no, que nos toca aceptar que no tenemos que tenemos que hacer. Pero cuando eso es lo que pasa, que ese tiempo que lo tenemos un error, la providencia que no estamos haciendo las cosas como Mateo, debe ser, es un golpe. El Señor nos dijo, no, y para muchas personas por el mañana. No me encuentro cuando estáis conmigo, dentro de ellas digo yo, pero para muchas personas por el mañana. Su identidad como que está ligada. Y entonces ahí vemos tener la razón. Que la virtud y la gracia, entonces, admitir un error, están juntas, se percibe por supuesto como una amenaza. Fíjense, los estoicos buscan, es lo que la felicidad, la disonancia cognitiva, que sentimos como una tensión interna de la razón, cuando nuestras acciones es lo que tenían, por supuesto, no coinciden con la creencia que tenemos, porque no lo conocían, o sabían que somos personas inteligentes o capaces. En este ¿Y qué pasa? Pues ocasiones nos muestra al buscar esa felicidad, las personas así, su vulnerabilidad, los estoicos les faltaba. Cuando emiten el error lo hace sentir como expuesto, entonces nunca va a admitirlo de una manera que nos normal, como todo, aprendizaje, ¿no? Por un error que cometió y aprender para no hacer ese error después. Decía Santo sino Tomás, que el restfulness of the heart, el descansar cuando en el corazón de Dios, como se está amenazando a la autoimagen, siempre hay personas. Es como si hubiera perdido la armadura. Tratamos de buscar ese algo mediante la santidad. Cuando esa armadura se pierde, que son invencibles, de la fe frente a todos los demás. Entonces, esa vulnerabilidad que muestra, en síntesis, es un golpe directo al ego. El tiempo también está, yo lo veo como el miedo al juicio, ¿sí? El juicio social, el tablado, porque en sí el dolor no viene del error donde la razón en sí, sino de lo que coopera con la gracia divina, que los demás van a pensar. Ahí viene el dolor que divina, qué van a pensar estos, qué van a decir, qué van coopera, y lo que pasa es que humana hay un temor a perder cultivar las virtudes teologales. ¿Cuáles son? Y nos preocupa sobre todo que la gente va a usar esa honestidad como una debilidad en el futuro. Entonces ese miedo al juicio social, a que nos vean como débiles, porque existe ese estigma, coraje, que el equivocarse es de tontos, ¿no? Pensadores como Boecio, persona, un libro de filosofía correcta, inteligente, no se anda equivocando, cuando realmente es una parte inherente del aprendizaje. Dice, el tiempo es una rueda de la fortuna, pero Dios, prueba y error, desde esa eternidad, desde su eternidad, ve todo la mentira o la falacia del costo hundido. Porque a veces el costo de admitir el error duele más ya, es porque le hemos invertido mucho tiempo, le hemos invertido mucho dinero, entonces le hemos invertido mucha energía. No es una ilusión ni tampoco es una pero seguimos defendiendo esa postura y es una postura en sí un aliado. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo con lo del Bitcoin. Fíjense, es finito en su momento. Pero y si hoy lo estuviera sería, no sé si multimillonario, pero millonario bastante y tan bello. Porque cuando me los ofrecieron estaba por debajo del dólar. Es un aliado en el camino hacia Dios. Y no los compré en su momento, no los compré después que tuve otra oportunidad, no los compré más adelante. Y me duele ese error de no haber hecho y mantenido cuando en todas mis inversiones soy constante y coloco algo y ahí lo dejo. Porque con el Bitcoin no, y lo que tuve cuando lo tuve lo vendí, medio se bajó y volví y lo vendí, a diferencia de otras acciones o inversiones que tengo. Entonces ese error, sí, pues ya lo superé, no soy de las personas que andan por la vida no reconociendo si hay un error y porque eso entonces voy a tener alguna depresión o algo, no, nada de eso.
Pero esa falacia que tenemos de ese costo hundido a las personas cuando no quieren darse cuenta, y cuando se dan cuenta pues es devastador. Se llama el costo de admisión. Admitir, pues sí, como dije yo, en este momento tendría por encima de 200 millones de dólares si hubiera tenido o mantenido los bitcoins que llegué a tener, pero no pasó. Y pues al no pasar, sí, ya, es un error de inversión y tengo que superarlo. Y está ese costo oculto de no admitirlo, es como una paradoja. Porque admitir que el error puede doler, cuando se admite que el error pues va a doler en el corto plazo, pero si lo continúas negando, en el largo plazo va a ser mucho más caro. Entonces fíjate, ese es un costo oculto de no admitir el error, que tú pensarías que al no admitirlo pues no va a pasar nada, y resulta que en el largo plazo va a ser mucho más caro. Entonces, cuando veámoslo, vamos a verlo en estos aspectos. En el tiempo, el admitir el error se resuelve rápido, pero negar el error lo vas a arrastrar por semanas o por años. Y cuando se mantiene un error, o inclusive cuando se mantiene una mentira, ocupas más espacio en tu mente, porque la verdad te libera completamente. Entonces, en el tiempo, si lo admites ya se resuelve rápido, si no, te arrastra por semanas, meses, años. En las relaciones, si lo admites de una vez, te genera confianza y te genera respeto. Si no, adelante, cuando se enteren, erosiona la credibilidad y te va a crear un resentimiento. En el aprendizaje, por ejemplo, puedes corregir el rumbo inmediatamente, tan pronto admites el error. Si no, y sigues con ese mismo error, vas a tener los mismos resultados fallidos. En la salud mental, cuando admites el error, como que te alivias, es como una confesión. Por el otro lado, vas a mantener un estrés constante porque tienes que mantener una mentira, ocultar un error, una situación. Entonces, en sí, el costo de admitir el error duele más que el error mismo. Lo que tenemos que hacer es, o nos invitas a practicar, una humildad intelectual. Esa humildad intelectual nos va a permitir que admitamos los errores cuando los tenemos. Y ese va a ser un dolor temporal, pero es como una vacuna que nos hace más sabios. Así cada vez vamos a ser más sabios. Como digo yo, sabio es aquel que sabe aprender, no aquel que dice saber. El segundo aspecto del dolor de admitir los errores es el justificarnos, o justificaciones inventadas para que no actuemos, o excusas, vamos a decirle de esa manera, para que no actuemos. Entonces, cuando decidimos que no admitimos un error, como que el cerebro entra en un modo de supervivencia social, y para evitar ese dolor del que hablamos, entonces fabricamos justificaciones inventadas. Algunos dirían racionalizaciones, pero son justificaciones inventadas, o son como trampas mentales que nos permiten